Hola, bienvenidos de nuevo a Super Resumen. En este video resumiremos una de las películas titulada Green Book, que se estrenó en 2018. Prepara tu snack, acomódate y vamos a adentrarnos en la historia de esta película. En 1962, un hombre llamado Tony Led Palalonga trabaja en uno de los clubes nocturnos más grandes de la ciudad de Nueva York. Tony trabaja como camarero y también como guardia de seguridad. Mientras está de guardia, Tony ve al jefe de un famoso gángster de la ciudad entrar y dejar su sombrero favorito en el guardarropa, ya que las normas del club no permiten llevar sombrero. El gángster amaba tanto su sombrero que incluso amenazó con quemar el club si lo perdía. Desde la distancia, Tony escucha la amenaza y tiene una idea maliciosa. Cuando el jefe del gángster quiere irse a casa y pide su sombrero, se enfada cuando el encargado le dice que su sombrero se ha perdido. El jefe del gángster vuelve a amenazar con quemar el club si al día siguiente no encuentran su sombrero. Al escuchar la amenaza, el dueño del club se ve obligado a cerrar temporalmente el club hasta que se resuelva el problema. Tony se siente culpable y decide ir a ver al jefe del gángster. Tony le devuelve su sombrero y le cuenta que lo recuperó de un ladrón que logró escapar. Tony luego le pide al jefe del gángster que perdone al dueño del club donde trabaja. El jefe del gángster, pensando que Tony es un héroe, le da dinero como agradecimiento. A la mañana siguiente, Tony regresa a casa para cambiarse de ropa y dormir. Allí vive con su esposa, Dolores, y sus dos hijos. Por la tarde, cuando se despierta, Tony ve a Dolores haciendo bebidas para dos fontaneros negros que estaban reparando el grifo de su casa. Después de que los dos fontaneros se marchan, Tony tira inmediatamente sus vasos usados porque le resultan repugnantes. En 1962, el racismo en América era muy severo y no existía una ley de igualdad humana. Los blancos todavía consideraban a los negros inferiores, incluyendo a Tony, quien no quería beber de un vaso usado por un hombre negro. Ahora, el club donde trabaja Tony sigue cerrado porque el dueño del club está traumatizado por la amenaza del jefe del gángster. Tony está oficialmente desempleado. Esa tarde, Tony recibe una llamada de un amigo que le ofrece un trabajo como chofer personal de un famoso pianista llamado Dr. Don Shirley, conocido como Doc. Al escuchar la oferta, Tony se interesa y pide la dirección de la casa de Doc. A la mañana siguiente, Tony llega a la casa de Doc. Cuando se encuentran, Tony se sorprende al descubrir que Doc es un hombre negro con un estilo y actitud extraños. En ese momento, Doc llevaba una camisa amarilla brillante con un collar de oro y estaba sentado en un trono como un rey. Doc le informa que planea hacer una gira de 8 semanas por América, por lo que necesita un chofer que también se encargue de su agenda de viajes, lave y planche su ropa, con un salario de $100 por semana. Tony se niega inicialmente, ya que no quiere ser sirviente de un hombre negro. Tony es una persona que se aferra a sus principios sin importar las circunstancias. Pero cuando Doc aumenta su salario a $125 por semana, Tony acepta inmediatamente. El día de la gira ha llegado. La administración de Doc le entrega a Tony las llaves del coche y un libro llamado Green Book, que contiene rutas de restaurantes recomendados y una lista de alojamientos que permiten la entrada a personas negras. El trabajo de Tony como chofer comienza. Durante el viaje, Tony se molesta porque Doc siempre le prohíbe cosas, como comer mientras conduce, fumar y hablar. Desde el principio, Tony no le gustaban las personas negras, y ahora su odio ha crecido mucho más debido a Doc. Llegan a la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, por la noche para su primera gira. Doc y dos de sus acompañantes musicales se presentan ante un público blanco. En el espectáculo, Tony se sorprende al ver a un hombre negro tocar el piano tan bien. En la siguiente gira, Tony se toma el tiempo para revisar el piano que Doc usará en el espectáculo de esta noche y ve que está muy sucio. Tony le pide a uno de los oficiales que reemplace el piano, pero el oficial se niega, diciendo que ese piano sucio es adecuado para personas negras como Doc. Al escuchar las palabras del oficial, Tony se enfada y lo golpea inmediatamente. Después del espectáculo, ambos se dirigen a la siguiente ciudad. Como de costumbre, Tony se asombra al ver a Doc tocar el piano. En su admiración, Tony comienza a preguntarse por qué Doc quiere presentarse para entretener a los blancos cuando siempre lo menosprecian. Al día siguiente, en la próxima gira, Doc es bien recibido por los visitantes blancos, a diferencia de la gira anterior. Después de tocar una canción, Doc pide un descanso y cuando quiere ir al baño, el comité le prohíbe usar el baño y le ordena usar un baño especial para negros. Doc se siente insultado y lleva a Tony brevemente a su casa para hablar sobre la injusticia. Cuando regresa al espectáculo, Tony se confunde al ver a Doc sonreír y saludar a los blancos sin parecer herido. Uno de los músicos le informa que esta no es la primera vez que Doc ha sido humillado. Doc está acostumbrado, e incluso se puede decir que ha sido entrenado para soportar insultos. También le dice a Tony que se prepare, porque en el futuro seguramente habrá un trato racista peor que este. Al día siguiente, Tony se toma el tiempo para escribir una carta a su esposa y cuando Doc la lee, le dice que su escritura es mala. Doc le ayuda a reescribirla con palabras muy románticas. Desde ese momento, ambos empiezan a acercarse. Cuando la carta de Tony llega a Dolores, ella se conmueve al leerla.
Al día siguiente, Tony y Doc llegan a uno de los hoteles de la ciudad de Memphis. Mientras entran, Tony se encuentra con dos de sus amigos, quienes ven a Tony trabajando para un hombre negro. Sus amigos se confunden porque piensan que Tony está necesitado de dinero. Uno de sus amigos le ofrece un trabajo, pero Tony rechaza cortésmente la oferta. Por la noche, Tony recibe una llamada de su amigo, pidiéndole que se reúna con ellos en el bar. Cuando sale de la habitación, descubre que Doc también está afuera, ya que cree que Tony planea aceptar el trabajo de su amigo. Doc entonces duplica el salario de Tony si se queda como su asistente. Tony intenta calmar a Doc, asegurándole que solo trabajará con él hasta que termine la gira y prometiendo no aceptar otras ofertas de trabajo, incluso si le ofrecen un alto salario. Tony explica que solo quiere salir a pasar el rato con su amigo. Al escuchar esto, Doc se siente más tranquilo. Después de regresar del bar, Tony invita a Doc a charlar en el vestíbulo del hotel. Doc le cuenta cómo empezó a convertirse en el famoso pianista que es ahora. Una vez, cuando tocaba el piano en un bar, un pianista blanco le gustó su interpretación y le dio un trabajo en una compañía discográfica para tocar música clásica, que es la música original de los blancos. Desde entonces, Doc ha continuado tocando música clásica. Tony le aconseja a Doc que intente tocar la música que realmente le gusta, que es el jazz. Le dice que lo que realmente les gusta a la gente del espectáculo de Doc no es la música clásica, sino ver a Doc tocar el piano. Para Tony, la interpretación de piano de Doc es increíble. Al escuchar el apoyo de Tony, Doc se siente feliz, pero aún así, tiene un contrato para tocar música clásica. Después del espectáculo en la ciudad de Memphis, continúan su gira hacia la siguiente ciudad. En el camino, el coche de Tony es detenido por dos policías. Uno de los policías le dice a Tony que salga del coche y lo interroga, considerando a Doc un fugitivo porque es negro y pensando que Tony es su cómplice. Tony se enfada y golpea al policía, y ambos son arrestados y llevados a prisión. En la comisaría, Doc intenta preguntar por qué también está detenido si no hizo nada malo, pero ninguno de los policías está dispuesto a responder. Molesto, Doc amenaza con demandar a la policía si no le permiten llamar a su abogado. Al escuchar la amenaza, finalmente le permiten hacer la llamada. Poco después, el jefe de policía recibe una llamada telefónica de alguien con un tono aterrorizado y promete liberar a Doc pronto. Tony se pregunta quién es la persona a la que Doc ha contactado. Después de ser liberados, continúan su viaje. Doc le cuenta a Tony que, debido a su comportamiento, tuvo que pedir ayuda al hermano menor del presidente de los Estados Unidos, quien actualmente está en el Departamento de Justicia, solo para liberarlos de la cárcel. En lugar de disculparse, Tony se ríe. Todo parecía una charla normal hasta que Tony dijo que Doc era un sultán con mucha riqueza, viviendo en una casa lujosa y con una vida perfecta. Inmediatamente, Doc se enoja y sale del coche de Tony. Tony, confundido, lo sigue. Emocionado, Doc le dice a Tony que no sabe nada sobre su vida. Aunque vive en una casa lujosa, se siente solo. Doc ha sido encarcelado por los blancos que le pagan para entretenerlos. Lo respetan en el escenario, pero cuando el concierto termina, todos los blancos lo tratan igual que a cualquier otro negro. Doc está solo, sin amigos ni familia. Ni siquiera los negros quieren ser sus amigos porque piensan que Doc es como los blancos. Doc siempre ha estado solo, sin amigos ni familiares. Al escuchar el desahogo del pianista, Tony se queda en silencio. Siempre había estado celoso de que un negro como Doc tuviera tanto dinero por tocar el piano, mientras él tenía que trabajar duro para mantener a su familia. Después de escuchar la historia de Doc, Tony se da cuenta de que, sin importar cuán alto sea su estatus o cuánta riqueza tenga, la vida de los negros sigue siendo mucho más difícil que la de él. Satisfecho con su desahogo, Doc vuelve al coche y continúan su viaje. Llegan al destino final de la gira, un restaurante de élite en la ciudad de Birmingham. Allí, Doc recibe nuevamente un trato racista. El gerente del restaurante le da una sala de espera en el almacén cerca de la cocina, mientras que los dos acompañantes musicales tienen una sala de espera lujosa. Al ver este trato, Tony se queda en silencio. Mientras cenaba en el restaurante, los dos músicos de Doc se sientan con Tony y uno de ellos le dice que, en realidad, Doc ya tiene mucho dinero sin necesidad de hacer una gira. La razón por la que está haciendo esta gira es para abrir los corazones de la comunidad y demostrar que los negros merecen ser reconocidos y tratados como iguales. Poco después, Doc entra al restaurante. Cuando intenta unirse a ellos, los camareros lo echan. El camarero explica que los negros no están permitidos allí. Tony intenta negociar con el gerente del restaurante para que permita a Doc cenar allí solo una vez, pero el gerente se niega y, como disculpa, ofrece preparar una mesa en el jardín trasero. Doc se niega y amenaza con cancelar su concierto si no le permiten cenar con los demás. Ante la amenaza de Doc, el gerente pide hablar con Tony en privado y trata de sobornarlo para convencer a Doc de cenar fuera. Para él, permitir que un negro cene en el restaurante es como permitir que un mono coma un plátano en un plato de oro.
Justo cuando Tony está a punto de golpear al gerente, Doc interviene y le dice que se detenga. Doc dice que esta vez seguirá el consejo de Tony. Si Tony quiere ver su espectáculo, Doc está dispuesto a cenar fuera, pero si no, cancelará su concierto. Conmovido, Tony decide irse y cancelar el último concierto de la gira. En el camino de regreso, Doc lleva a Tony a cenar en un bar para negros. Después de la cena, un camarero les pregunta por qué llevan trajes cuando solo querían cenar. Tony explica que Doc es un pianista famoso y debería estar actuando en un restaurante elegante en ese momento, pero prefiere comer en ese bar porque la comida allí no es deliciosa. Al escuchar a Tony elogiar su pequeño bar, el camarero se siente halagado y le pide a Doc que toque el piano y entretenga a los clientes a cambio de la comida. Todos parecen disfrutar mucho de la actuación de Doc, e incluso los miembros de la banda del bar lo invitan a tocar con ellos. Por primera vez en su vida, Doc experimenta lo que es divertirse sin tener que fingir una sonrisa. Después de divertirse, Doc y Tony se dirigen a casa. En esta Nochebuena, hay muchas cosas buenas que cambian su visión de la vida. En el camino, hay una tormenta de nieve. Cuando Tony quiere encontrar un alojamiento cercano para Doc, este se niega y le dice que debe llegar a casa esa noche para celebrar la Navidad con su familia. Doc entonces toma el volante. Después de un largo viaje, finalmente llegan frente a la casa de Tony. Tony invita a Doc a entrar y conocer a su familia, pero Doc es consciente de que es negro y su presencia podría incomodar a la familia de Tony. Doc decide irse. Al llegar a casa, Doc vuelve a su vida solitaria, sin amigos ni familiares. De repente, recuerda las palabras de Tony, que decía que Doc tenía opciones y era libre de hacer lo que quisiera, incluso cosas pequeñas. Mientras tanto, en la casa de Tony, mientras cenan con su familia, escuchan un golpe en la puerta. Cuando la abren, ven que uno de los amigos de Tony ha venido a visitarlo. Al cerrar la puerta, Tony se sorprende al ver que Doc está afuera. Tony se alegra mucho de que su mejor amigo finalmente haya venido. Luego presenta a Doc a su familia y, sorprendentemente, toda la familia de Tony recibe a Doc calurosamente. Su familia está segura de que Doc debe ser una buena persona porque ha logrado cambiar a Tony, quien solía odiar a los negros, y ahora puede ser un buen amigo de Doc. La esposa de Tony abraza a Doc y le agradece por ayudar a Tony a escribir una carta de amor para ella. Ahora, el objetivo de Doc se ha cumplido, ha logrado cambiar los corazones de los blancos, incluso si solo es la familia de Tony.